¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos, buenas noches también con algunos, de acuerdo al horario en el que se encuentren. Quiero darle la más cordial bienvenida a esta quinta semana de la investigación de la Red Peruana de Universidades. Hoy día nos acompañan distinguidos ponentes en esta mesa de ciencias sociales en la que vamos a presentar diversas investigaciones. Nos acompaña Luis Simepoma, de Pontificia Universidad Católica, Gerardo Castillo, también de Pontificia Universidad Católica, Rey Araujo, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, y Yoya Flores, de la Universidad Nacional de Trujillo. Vamos a hacer una presentación de 15 minutos por cada ponente, donde nos van a contar las diferentes investigaciones que ellos vienen desarrollando. Y les pido por favor a todos los presentes en esta sala que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat. Y al finalizar todas las ponencias, haremos nosotros llegar las preguntas para que nuestros ponentes en 5 minutos nos puedan dar respuestas a las preguntas que nos hayan hecho llegar a través del chat. ¿Ok? Entonces, reiterar la bienvenida a todos ustedes. Estoy seguro que va a ser una ponencia bastante interesante, muy enriquecedora en el ámbito de las ciencias sociales. Así que, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra primera ponencia que va a estar a cargo de el investigador Luis Simepoma, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Radboud Nijmegen de Holanda, magíster en Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Educación Secundaria con especialización en Historia y Geografía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es profesor principal del Departamento de Educación de la PUC y ha sido gestor de programas de posgrado en educación. Le doy la más cordial bienvenida a Luis Simepoma y lo invito para que pueda iniciar con su ponencia. Muy bien, buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias por esta posibilidad de compartir con ustedes una investigación que he estado realizando al interior del grupo de formación y actores en la investigación educativa, que es un grupo que yo coordino y que están también otros colegas del Departamento de Educación. Es un grupo afiliado al CICE, que es el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de nuestra Universidad de la PUC. Muy bien, entonces el tema que voy a abordar tiene que ver con esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes promueven la investigación educativa a nivel internacional, ¿no? Entonces voy a desarrollar algunas ideas al respecto. Este estudio parte del reconocimiento de uno de los actores del campo de la investigación en educación, como son aquellos que tienen un alto nivel de internacionalización y que además tienen una trayectoria a lo largo de las décadas y también tienen otra característica y es que son actores no gubernamentales, ¿no? Y para dar un ejemplo rápido, se trata de redes de investigación, sociedades o consejos de investigación o con otros nombres también, ¿verdad? Muy bien, estos actores autogestionan su organización, en la cual están también presentes otros investigadores del mundo y profesionales vinculados a una temática común, ¿no? Estos se constituyen como actores de conocimiento que se asocian para desarrollarse en un nivel transnacional. Es diferente a otros actores, como por ejemplo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, UNESCO, UNICEF, ¿verdad? Estas últimas instituciones que he nombrado tienen un alto impacto en la agenda educativa internacional y se han convertido en un polo hegemónico a nivel global. Este estudio pretende abordar al campo de investigación vinculado en general a lo que es la investigación educativa para responder a estas preguntas. ¿Cuáles son los actores con mayor nivel de internacionalización y trayectoria que promueven la investigación educativa? ¿Qué temáticas abordan y dónde se localizan sus sedes? Eso nos puede dar una idea entonces más amplia de este tipo, del perfil de estos actores, ¿no? Ok.
El estudio que estoy presentando, como dije hace un rato, pertenece al campo de la investigación educativa, ¿no? Es un campo de estudio y es un campo también de desarrollo de prácticas de investigación, ¿no? En mi caso estoy haciendo la priorización en actores que se han asociado como organismos no gubernamentales. Por lo tanto, ahí está el objeto más específico, ¿no? Y entonces lo que doy cuenta aquí es de la variedad de estudios que existen al respecto de los actores de la investigación en educación. Por ejemplo, existen estudios sobre grupos de investigación que mayormente pertenecen a universidades. También existen estudios sobre institutos y centros de investigación, igualmente sobre red de investigación y sobre otro tipo de asociatividades, ¿no? Que mencioné hace un rato, tipo sociedad, consejo, comisión de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, he subrayado estas dos últimas porque la investigación que estoy haciendo está vinculada a estos dos últimos estudios, ¿no? Estas dos últimas tendencias que hay de investigación en torno a mi campo específico. Muy bien, aquí quisiera presentar algunas aproximaciones conceptuales sobre los actores internacionales de investigación. Y para ello estoy presentando una definición de tres aspectos que me parecen fundamentales en esta conceptualización. Primero, define estos actores como actores del conocimiento. Se trata de comunidades epistémicas, como ha sido también denominado por otros autores, en el sentido que son un conjunto de profesionales, en este caso de la investigación, que tienen creencias, que tienen intereses, que tienen inclinaciones sobre determinado campo del conocimiento y cómo hay que construir conocimiento alrededor de ese campo de estudio, ¿verdad? Entonces, hay en ellos una construcción, una configuración como actor en función del conocimiento que se pretende crear y del conocimiento que se busca validar entre ellos, ¿verdad? Y también difundiéndolo ante pares y ante otros, ¿no? Como a través de congresos, etcétera. Entonces son actores activos que producen conocimiento, difunden conocimiento, discuten conocimiento, ¿verdad? La segunda característica es que son actores sociales, en el sentido que tienen que construir códigos de interacción entre ellos para poder armonizar sus inclinaciones, más aún cuando se trata de integrantes que son de países diferentes. Entonces ahí se pone en juego sus competencias interculturales e inclusive idiomáticas para ponerse de acuerdo como actor. Y por último, algo vinculado al anterior también, es que se trata particularmente de actores globales. ¿Qué significa eso? Que son actores que tienen un alto grado de internacionalización, que les permite por eso mismo tener otros impactos diferentes a los que son los actores nacionales o actores regionales que mayormente tienen un impacto en zonas determinadas de los continentes, ¿no? Como por ejemplo a nivel de América Latina. Pero acá estamos hablando de actores todavía más globalizados, más internacionalizados, ¿no? Entonces, estas tres características permiten una definición básica, digamos, para poder concebir estos actores dentro de esa perspectiva, ¿no? Como actores del conocimiento, actores sociales y actores globales. La metodología que diseñé para este estudio se basa, en primer lugar, considerarla como un estudio documental descriptivo que utiliza como fuente exclusiva las webs de las organizaciones seleccionadas, ¿no? Para eso he seleccionado tres lugares de búsqueda. Uno es el Observatorio de Grupos y Redes de Investigación Educativa del CICE, del centro al cual pertenece mi grupo, ¿no? El CICE tiene un observatorio al cual ustedes pueden acceder de manera gratuita ingresando a la página web del CICE PUC y ahí van a encontrar este observatorio que registra más de 2.000 grupos, redes, institutos y centros de investigación en educación a nivel internacional. También utilicé un directorio de la Unión Internacional de Asociaciones y también el directorio de esta entidad dedicada a la investigación en educación en Europa. Mis criterios para incluir
las organizaciones, los actores, han sido estos 5 que están acá. Primero, que tengan derechamente que ver con el campo de la educación, en cualquiera de sus ámbitos, sea educación básica, superior, etcétera, ¿no? Que tenga un carácter no gubernamental, por eso que se obtuvo a organismos internacionales de las Naciones Unidas como UNESCO, UNICEF, y entidades que son financieras que también invierten en investigación en educación, como por ejemplo el Banco Mundial, el BID, que tengan un interés muy explícito en promover la investigación y que eso esté planteado en sus objetivos, en la manera como fomentan publicaciones, convocan eventos periódicos, etcétera, ¿verdad? Y que tengan definitivamente un alcance internacional con investigadores de al menos 2 regiones del mundo, ¿no? Entre sus directorios y colaboradores, ¿no? Y ahí establezco cómo es que voy a definir las regiones del mundo, ¿verdad? ¿No? Acá planteo, en base a diversos autores e instituciones, una clasificación de regiones del mundo, ¿verdad? Y que tengan actualizado su web durante el periodo 2021-2023. Muy bien, voy a presentar ahora los resultados de este estudio, ¿no? Luego de tantas idas y vueltas que hice, pude identificar 231 organizaciones, ¿no? Que responden a los criterios de inclusión que he señalado hace un momento, ¿verdad? Y he podido comprobar un creciente aumento, incremento significativo de estas organizaciones, ¿no? Y que evidencia, pues, su desarrollo como actores internacionales, ¿verdad? Entonces, si ven ustedes aquí la gráfica de evolución, en realidad es a partir de 1900, de la década de los 50 para adelante, donde este crecimiento comienza a ser más expresivo, más elocuente, ¿verdad? En realidad, si ven ustedes la tabla que está al otro lado, al lado izquierdo, es como efectivamente estoy señalando a partir de la década del 50 que esto es mayor, ¿verdad? Entre la década del 50 hasta fines de la década de 1990 tenemos el 52% aproximadamente de estos actores que identifiqué, y de la década del 2000 en adelante hay un 43%, ¿no? Antes es muy poco lo que se puede rastrear, ¿verdad? Ahora es posible que hayan habido organizaciones internacionales, y de hecho yo he podido también ver que murieron en el camino, ¿no? Pero grosso modo hablando, realmente ha sido muy poco lo que se ha tenido, ¿no? Hasta la década de los 50, hasta la década de finales de los 40. La primera organización, fíjense, data de 1892. Es una asociación internacional dedicada a la educación de la infancia, ¿verdad? Que fue creada con su sede actual en Estados Unidos y en países de Europa, ¿no? Mayormente he podido reportar también que una cantidad importante de las sedes de estos organismos internacionales están en países de lo que llamamos el norte global, ¿verdad? Básicamente de la OCDE, ¿verdad? Y países, aproximadamente 40% que son del idioma oficial inglés. Las últimas han sido fundadas en el año 2022, dirigidas desde España, como la Red de Investigación Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos y Ciudadanía Democrática, o la Red Iberoamericana de Investigación en Tecnología Educativa e Innovación Didáctica en Educación Superior, y desde Francia la Red en Educación y Psicoanálisis. Como verán ustedes, las temáticas son bien diferentes, ¿no? Ok, esta es una parte muy importante del estudio, ¿no? Es poder mapear temáticamente por dónde van las tendencias de estos actores internacionales, o sea, qué investigan, ¿verdad? Y aquí, de manera emergente, fui construyendo las categorías, y entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ejes temáticos que me han permitido clasificar esas organizaciones que he identificado, ¿verdad? Mayormente he encontrado, aproximándonos al 28%, actores que los he clasificado en función de su interés en investigar sobre áreas de enseñanza específica, ¿verdad? Como por ejemplo educación de las matemáticas, de la ciencia, de la historia, etcétera, ¿no? Aquí solo a manera de ilustración estoy poniendo una de las más antiguas, de 1908, que es la Comisión Internacional de Instrucción o Enseñanza de la Matemática, ¿no? Instruction en inglés habría que entenderlo como
enseñanza, ¿no? Luis, 3 minutos, por favor. Muy bien, luego vienen otras que están vinculadas a dimensiones educativas, como gestión de la educación, evaluación o modalidades educativas, ¿no? Y ahí asciende casi al 20%, y he puesto como ejemplo un actor del año 1938 que tiene mucha vigencia hoy en día por todo el tema que hay de modalidades alternativas a la presencial, que es el Consejo Internacional de Educación a Distancia y Abierta, ¿no? Muy interesante este actor, ¿verdad? Luego vienen otras en la cual asciende al casi al 14%, que son actores centrados en un enfoque educativo, llámese educación ambiental, educación intercultural, educación para la salud. Aquí he puesto uno del año 51, del siglo pasado, que es la Unión Internacional de Educación y Promoción de la Salud. Luego vienen otros que están más focalizados en investigar en sujetos de la educación, como por ejemplo este del año 48, ¿no? Que es la Organización Mundial de la Educación de la Infancia Temprana, ¿no? Luego vienen otros que más bien su foco es en torno a cierto ámbito de la educación, como la educación superior, educación social. Aquí he puesto uno del año 65, que es la Sociedad de Investigación en Educación Superior. Otros que también se vinculan más o se orientan más hacia ciertas disciplinas sobre la educación. Por ejemplo, este es del año 72, que es la Asociación Internacional de Psicología Escolar, ¿verdad? Y también encontré algunos ya en mucha menor cantidad, ¿no? Que no pasa hasta alrededor del 2%, que tienen una orientación más hacia un método de investigación, en este caso el método comparativo, esta institución del año 56, que es la Sociedad de Educación Comparada en Educación a nivel internacional, ¿no? Muy bien, para cerrar entonces, este estudio ha permitido documentar la presencia de 231 organizaciones no gubernamentales con mayor grado de internacionalización en el campo de la educación, y esto ayuda entonces a dar una mirada más compleja, más amplia y más actualizada de los actores que están influyendo a nivel mundial en lo que es investigación. Entonces, no solamente están los de cooperación internacional como UNESCO, UNICEF y otros, no solamente están actores financieros como el Banco Mundial, el BID, que son muy fuertes, sino también están estos que aquí yo he intentado documentar, ¿verdad? Pero lamentablemente la mayor cantidad de estudios va sobre los primeros actores, sobre cooperación gubernamental o intergubernamental y sobre los actores financieros, ¿no? La mayor cantidad de literatura académica está más abocada al actor A y B, ¿no? Por eso era mi intención de contribuir con un actor menos estudiado, ¿verdad? Lo interesante está que, si bien es cierto, son diferentes, pero hay interacciones entre ellos, ¿verdad? Por ejemplo, hay actividades que son financiadas, actividades del tercer grupo que yo he investigado, por actores financieros o se hacen alianza con actores de la cooperación gubernamental. O sea que son actores que sobre determinados temas, ellos también comparten intereses, ¿verdad? Y otra serie de aspectos. Como ya dije, el 77% de las sedes están entre Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, y el 41% son de predominio de inglés, ¿no? Lo cual expresa asimetrías en la manera como se han configurado estos procesos de internacionalización de la investigación y educación, ¿verdad? Ahí hay una tendencias hegemónicas en lo que se llama la geografía y la ciencia global, ¿verdad? Pero esto puede presentar matices según áreas disciplinarias y según los periodos históricos, ¿verdad? Otros trabajos deben ayudar a poder matizar esto, ¿no? Y por último, como dije hace un momento, todo esto creció a partir de la década del 50, y eso tiene que ver con que se trata de un proceso que es post-Segunda Guerra Mundial y post-Guerra Fría, ¿verdad? Que posiblemente hayan sido factores que hayan contribuido a una mayor asociatividad para las organizaciones a nivel mundial, ¿no? Y también para tener recursos financieros para eso, ¿verdad? ¿No? Em, eh, Entonces, Sí, estos actores que he investigado son parte de esa globalización, pero que viene del lado de la ciencia, del conocimiento, ¿no? Hay otros actores que han ayudado a la globalización desde el lado económico, político, ¿verdad? ¿No? Y también quiero llamar la atención en que un factor que posiblemente haya contribuido también es el apoyo de la Unión Europea hacia la investigación, ¿no?
Ahí hay una serie de fondos para eso y iniciativas. Y también no podemos dejar de considerar que el factor universitario también está detrás de este crecimiento, porque cada vez más la internacionalidad se ha convertido en una virtud académica cada vez más valorada en la profesión académica, ¿no? Como apoyándome un poco en un investigador que se llama Bourdieu, se puede derivar que la pertenencia a redes académicas significa un mayor capital para el investigador del que podría haber acumulado individualmente, ¿no? Muy bien, y la diversidad de temas que he podido señalar muestran cómo son actores del conocimiento que cumplen funciones estratégicas en el posicionamiento multitemático de largo plazo a nivel global, ¿verdad? Porque son actores que... Luis, hemos cumplido con el tiempo, por favor, si pudiéramos Ya, sintetizar para finalizar. estoy en la última. Entonces son actores que han contribuido a posicionar temas a nivel global, ¿verdad? Y para eso tienen eventos que son periódicos, congresos, seminarios y revistas, ¿no? Muy bien, hasta ahí me quedo entonces. Muchas gracias. Gracias, agradecemos la ponencia de Luis Simey, quien nos ha presentado el tema de quienes promueven la investigación educativa a nivel internacional. Recordarles a los participantes en esta sala de que pueden dejar sus preguntas a través del chat para que puedan los ponentes responderlas al final de las presentaciones. Vamos a continuar entonces con las ponencias en esta sala de ciencias sociales. Y en esta oportunidad nos acompaña Gerardo Castillo, doctor en filosofía, philosophy doctor, por la Universidad de Queensland, máster en geografía por the University of Oklahoma, máster en desarrollo internacional por la Universidad de Bath e investigador en la PUC, donde también obtuvo su bachiller en antropología. Es profesor asociado en el Departamento de Ciencias Sociales de la PUC, coordina el Grupo de Investigación Antropología de la Ciudad, GIAC, y dirige el doctorado en antropología en la misma universidad. Recibimos entonces a Gerardo Castillo para que pueda presentarnos su ponencia titulada La ciudad y el río, representaciones del aspecto fluvial en una ciudad amazónica contemporánea. Bienvenido, Gerardo. Muy amable, Luis, realmente un gusto, gracias por la presentación y un gusto enorme de estar acá. Bueno, eso es algo así como de perogrullo decir que es un gusto, pero realmente estar acá conversando de investigación, justo tenemos la ponencia de nuestro colega Luis Sime hablando de la importancia de ella, pero además en una red tan importante como la Red Peruana de Universidades, que en verdad promueve este diálogo absolutamente necesario entre instituciones, entre regiones y entre sociedades contrastantes de nuestro país. ¿No? Entonces realmente es un gusto. Efectivamente, yo voy a conversar sobre esta relación que hay entre materialidad, es decir, entre las formaciones sociales y económicas y entre representaciones, ¿no? Es decir, imágenes que se crean a partir del arte en específico, ¿no? Yo voy a ver esta relación que hay a partir de dos artistas contemporáneos, ¿no? Tengo preparado un texto, entonces voy a entreleer y conversar para tratar de mantenerme a tiempo. Déjame, por favor, colocar y compartir pantalla. Listo. Muy amables, un gusto. Entonces, como les decía, la ciudad de Iquitos, ¿no? Rodeada por tres ríos, a decir verdad, por el Amazonas, por el Nanay e Italia, ha construido lo que llamo la morfología urbana y gran parte de su identidad en relación justamente a estos ríos, ¿no? Es lo que llamo, he creado un concepto que se llama el espacio fluvial. Y dado que Iquitos se origina, se expande como el principal puerto en la Amazonía peruana, la vida de esta ciudad está íntimamente ligada a los ríos, a sus crecidas, a las vaciantes y a los cambios de rumbo, ¿no? Entonces, la relación del río con la ciudad no es únicamente funcional en tanto vía de comunicación, que por supuesto es importante, ¿no? Desde las élites sociales y artísticas, esta relación ha sido representada como una metáfora de la oposición entre la naturaleza y la cultura, entre la exuberancia salvaje de la selva amazónica y la modernidad europea que estaría plasmada en la arquitectura y la monumentalidad de la ciudad, ¿no?
Sin embargo, esta tradición representacional de lo que significa la experiencia de la modernidad es desafiada por otras miradas, ¿no? Y lo que yo voy a hacer en esta ponencia es interrogarme por algunas de las tensiones existentes en determinadas representaciones sobre este espacio fluvial iquiteño, ¿no? Y para ello me voy a valer de parte, a decir verdad, muy breve, de dos, en este caso la investigación es mayor, ¿no? Parte de la producción visual de dos de los artistas peruanos amazónicos más destacados actualmente, el fotógrafo Augusto Falconi y el pintor Cristian Bendayán. ¿Mm? E inspirado por la investigación sobre poblaciones afrodescendientes en la región del Chocó colombiano que hace Ulrich Ossender, propongo el concepto de espacio fluvial. Aquí lo voy a marcar. ¿Mm? Para analizar el entramado entre ecosistemas, morfología urbana, prácticas y rutinas espaciales e imaginarios que se producen por la ubicación y el desarrollo particulares de Iquitos, ¿no? Entonces, el espacio fluvial está constituido por materialidades. Ejemplo, las casonas del malecón o las casas sobre palafitos en el barrio de Belén, por prácticas de trabajo, ¿no? Lo que van a realizar los estibadores o chaucheros, como lo llaman localmente, o los conductores de botes con motores fuera de borda, los famosos peque-peque. Por imaginarios, ¿no? Estas imágenes sobre la época del caucho o sobre seres acuáticos como el bufeo, y también sensorialidades, ¿no? Es los reflejos del sol sobre el agua del río Italia, las voces de las vendedoras de pescado o la fragancia del umarí, esa fruta, ¿no? Y si bien es central en su formación, desarrollo e identidad, este espacio fluvial no equivale a toda la ciudad. Está constituido por el área portuaria, es lo que ven al extremo hacia abajo, ¿no? Que es el encuentro del Italia con el Amazonas. Es el área portuaria, el malecón, que va a estar en el centro, la zona monumental, ¿no? Que es la Plaza de Armas, la Plaza 28 de Julio, y el barrio ribereño de Belén, que está en esta punta, ¿no? En el encuentro el Italia. Déjenme, voy a pasar a otra. ¿Mm? Y de acuerdo con la visión del literato amazónico Roger Runrill, desde la década del 60 la narrativa loretana ha hecho esfuerzos por alejarse del paisaje, para colocar en el centro al hombre amazónico y sus dramas, ¿no? Pero a diferencia de lo experimentado en la literatura, en las artes visuales de Iquitos sigue estando ligada profundamente al paisaje. Obviamente es cierto que el paisajismo es importante en otras tradiciones, pero en Iquitos domina completamente la pintura y la fotografía hasta convertirse casi en un sello de identidad, ¿no? Hasta la década del 50, la mayoría de estas imágenes son producidas por artistas foráneos, salvo excepciones como Antonio Bon Rengifo o César Calvo de Araujo, ¿no? Y para estos artistas foráneos, los motivos centrales de sus composiciones son dos. De un lado, el río, epitomizado por el Amazonas, calmo e inmenso, ¿no? Que representaría la majestuosidad y exuberancia del paisaje y la riqueza de la naturaleza. Y de otro lado, la ciudad, pero una parte particular de la ciudad, la ciudad como espacio cosmopolita y europeo en el corazón de la Amazonía, ¿no? Con su énfasis en retratar los símbolos de modernidad existentes, ¿no? La Casa de Fierro, el Hotel Palace, el Malecón, la Iglesia Matriz, barcos transatlánticos de lujo, ¿no? Especialmente estas casonas con azulejos a la brasileña, que son representaciones que recrean esta vieja oposición cultura y naturaleza y se inscriben en una mirada eurocéntrica de la producción visual, ¿no? Sin embargo, ahí está la investigación, estas representaciones anteriores que yo llamo hegemónicas de modernidad han sido y continúan siendo desafiadas, ¿no? Hacia la década de 1960, Augusto Falconi, que nació en Yurimaguas en el 50, propone un quiebre en estas imágenes, ¿no? Falconi no pertenece a las capas medias ni es extranjero del norte global. Falconi se formó en el oficio como canillita, como asistente de Alberto Flores Macedo, fotógrafo ambulante de Iquitos, ¿no?
Y en el paisaje urbano que compone, Falconi va a incorporar dos elementos que renuevan y expanden las formas canónicas de representación del espacio fluvial iquiteño. Primero, no va a retratar solo a las élites, ¿no? También va a incorporar a personajes marginales como los lustrines, a quienes vemos en esta imagen, que son los canillitas, y a chaucheros, que ahora vamos a ver una imágenes de ello, ¿no? Ese es el barrio de Belén. Además, lo hace desde la calle en movimiento, a través de la instantánea documental que registra espacios escasamente representados anteriormente, como son el puerto de Belén, sus calles y el mercado, ¿no? Y a través de esos espacios y personajes que se ubican en lo más bajo de las jerarquías sociales de la ciudad, Falconi va a procurar iluminar otras caras ocultas de la modernidad de la urbe y sus habitantes. Me voy a detener en esta imagen, chauchero, que significa estibador, cargando hielo, que es parte de una larga serie que tiene del 75 al 85, ¿no? Leo, es mi interpretación, ¿no? Efímero, a contracorriente, así como el poema El guardián del hielo de José Watanabe, en el que el hielo se derretirá bajo los rayos de sol a pesar de los esfuerzos de su guardián niño que se prepara para crecer y enfrentar la vida, así es vano y a contracorriente el esfuerzo del chauchero, quien carga con esfuerzo bloques de hielo en la espalda en el calor de Belén. Es a contracorriente el esfuerzo del chauchero, esfuerzo que lo obliga a tensar las venas de sus piernas y pies y lo mantiene con la mirada absorta en el piso. No solo se derretirá el hielo, sino que ni siquiera las miradas de la vendedora de pescado y los clientes en el mercado callejero se detendrán en él. Tal vez el pescado terminará por pudrirse en esa ciudad en que todo es finalmente reclamado por la naturaleza. Tal vez estos personajes permanecerán en una suerte de submundo que bulle por debajo de los balaustres de la ciudad. A pesar de lo efímero, en una tarea casi inútil, el chauchero va a contracorriente, persiste, se rehúsa a desaparecer como personaje que habita el mundo de Belén. Seguirá llevando a tiempo el hielo que preserve, aunque sea por un breve tiempo, los alimentos. En su instantaneidad, la fotografía muestra su existencia literal de carne y hueso. ¿Qué vendrá luego? Se derretirá el hielo, desaparecerá el chauchero del paisaje fluvial de Iquitos, como lo hizo de un segundo sombra del paisaje de las Pampas argentinas. Es una historia que la fotografía invita al observador a completar con sus propias fantasías, ¿no? Cuando interrogué al propio Augusto Falconi de por qué su elección de los chaucheros para realizar toda una larga serie, él coloca el énfasis en el drama corporizado de un ser humano degradado. Dice así: porque es el esfuerzo físico del hombre, es el hombre que no estudia, que no se educa, termina siendo una bestia de carga. Mira cuántas planchas de hielo carga y mueren jóvenes, no llegan a los 50, se hernian, tristes sus vidas. El ser humano, cuando no se educa, no se prepara para la civilización, termina siendo bestia de carga. Es terrible. Por eso es mi tema también. Gerardo, Vamos a tres ingresar. minutos, por favor. 3. Sí, Perfecto. gracias. Voy a mostrar muy brevemente esta imagen de Christian Bentaillán. Ups, eh, ¿no? Que lo que hace es una reinterpretación de dos imágenes previas, ¿no? Para recomponer marcos previos, ¿no? Él va a utilizar este fondo, que es uno de los perfiles clásicos de la ciudad de Iquitos, elaborado por un entomólogo, a decir verdad, Otto Mijael, y va a reelaborar una fotografía, ¿no? Es parte de estas fotografías clásicas de finales del 19 y del 20 de Rodríguez Lira, ¿no? Circuló muchísimo, se tituló Muchachas Boras con pinturas corporales, ¿no? Una fotografía a niñas, posiblemente realizada evidentemente sin consentimiento, en que tal vez avergonzadas no miran a la cámara. Entonces, él recrea estas dos imágenes, ¿no? Y va a tener una nueva composición en que produce una relectura tanto histórica como social del paisaje iquiteño, con estas jóvenes sensuales, mestizas, en que tienen los tatuajes haciendo evocar entonces a tal vez un pasado indígena sobre una ciudad
sobre la cual parecen flotar casi como en soñación, ¿no? A decir verdad, Christian Bendayan va a asociar esto con una suerte de ensoñación y de mundo de fantasía. Ensoñación en dos sentidos, porque Iquitos desde las élites sigue soñando con ese pasado glorioso. Eso es uno. Y dos, porque una ciudad con una de las tasas de subempleo más altas en todo el Perú, sumamente precario, en una ciudad que, por ejemplo, a pesar de la abundancia de agua, hay una crisis total de agua potable, ¿no? Sus habitantes viven una suerte de ensoñación en la vida cotidiana, cuando les espera un trabajo muy duro. Quiero acabar simplemente con leyendo un pequeño párrafo, ¿no? A esto yo lo he llamado representaciones del espacio fluvial, pero el espacio fluvial no es eterno, no está ahí colocado de manera perpetua, ¿no? Este espacio fluvial también se va modificando, ¿no? Lo que ha venido ocurriendo es que cuando esas imágenes empiezan a crear, Iquitos tenía escasamente 60.000 habitantes en los 60, que es cuando surge este movimiento revisionista contra el exotismo, ¿no? Y ahora tiene 500.000 de habitantes y la convierte en la 9ª ciudad más poblada del país. Pero lo otro es que literalmente el río se aleja, ¿no? El espacio fluvial está cambiando, se aleja hacia el norte. A decir verdad, el Amazonas ya no se encuentra en Iquitos, sino está mucho más al norte. Y el centro de la ciudad, como centro económico y político, se desplaza hacia el sur, con nuevas formas de gobierno, de entretenimiento, por ejemplo, el surgimiento del mall, etcétera, etcétera. Entonces, lo que cabe ahora es investigar con estas transformaciones de la ciudad qué otras imágenes se vienen creando, ¿no? Entonces lo dejo acá y tal vez tengamos oportunidad para conversar en el momento de las preguntas. Muy amables. Gracias, Gerardo. Ha sido la ponencia de Gerardo Castillo sobre lo que es la ciudad y el río, representaciones del espacio fluvial en una ciudad amazónica contemporánea. Muchas gracias y vamos a continuar entonces con las ponencias. Gracias, Gerardo, por tu participación. Un gusto. Igualmente, Gerardo, y vamos a invitar ahora al Magíster Rey Araujo. Él es magíster en docencia universitaria e investigación pedagógica por la Universidad San Pedro, doctor en educación con mención en gestión y ciencias de la educación por la misma universidad. Actualmente labora como docente en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Es director general del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado San Fernando del Valle, capacitador, asesor y formador en programas de capacitación docente en el Minedo. ¿Ok? Ya nos acompaña el doctor Rey Araujo para que nos pueda presentar su ponencia, la investigación formativa como herramienta didáctica. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias por la presentación. Quiero saludar a todos los asistentes desde la ciudad de Arequipa. Bueno, vamos a empezar este tema tan interesante. En la primera ponencia escuchamos al ponente hablar de un tema muy importante que es la investigación educativa. Entonces, el tema que voy a presentar versa sobre ese tema tan importante y tan preocupante a la vez en nuestra sociedad, ¿no? Que es la investigación. Le pedí a Lucía que me ayude con las diapositivas. No sé si Lucía lo puede presentar las diapositivas. Sí, no, a mí no me la hizo llegar, Sí, Lucía, por deme favor. un minutito, doctor, y comparto su presencia. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, vamos ganando, vamos avanzando mientras llegan las diapositivas. Mire, sin embargo, debemos tener en cuenta que la investigación formativa, a pesar de que en muchos círculos académicos se considera que es una investigación especializada en la cual el estudiante se tiene que formar como científico especializado, ¿no? En la presentación que me hacías, faltó indicar que fui docente de educación básica regular.
Y en una institución educativa muy prestigiosa en Arequipa, había un grupo que me llamó la atención, ¿no? El director formó el grupo de pequeños científicos. Y todos estos pequeños científicos utilizaban un mandil blanco se distinguían por ese mandil blanco. Entonces, había en la mente de los niños que solamente ellos podían investigar y los demás no lo podían hacer. Entonces, ahí tenemos una concepción equivocada de la investigación, tomando en cuenta que la investigación es parte del ser humano, ¿no? Y la investigación, como el título de la investigación que realicé este año, que se llama Investigación formativa como estrategia de enseñanza, aprendizaje en escenarios educativos formales, ¿no? Entonces, miren, lo que vamos a ver ahora en esta parte metodológica, no sé si me puede ayudar. Mire, se realizó una investigación desde la revisión sistemática de la literatura, en la cual se ha presentado, ¿no? Hay bastante información sobre esta forma de investigación. Hay algunos que consideran que efectivamente es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, más no una investigación aparte. Sin embargo, hay varios artículos que refieren que la investigación formativa es hacer que el estudiante realice una investigación pura sobre un determinado tema. Entonces, la literatura que hemos estado analizando está ubicada en varias fuentes bibliográficas, como ustedes pueden ver en la diapositiva, y lo que vamos a ver que este tipo de investigación es interdisciplinaria y lo que busca es una solución, busca solucionar un problema y ver, ¿no? De qué manera el estudiante a partir de su desempeño como tal puede lograr esa investigación. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Sí, la siguiente diapositiva, por favor. Bien, miren, en esta diapositiva vamos a partir de conceptos fundamentales. He tomado en cuenta tres conceptos. Uno que está basado, o sea, este tipo de investigación formativa, uno tiene su sustento teórico en el aprendizaje por descubrimiento, en el aprendizaje de la teoría de la actividad de Leontief y la pedagogía de Reggio Emilia de Loris Magaluzzi, ¿no? Estos tres conceptos fundamentales y que ustedes si hacen la revisión de literatura van a encontrar otros conceptos, otras bibliografías que nos ayudan a entender de qué manera la investigación formativa es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y como el título lo indica, como una herramienta didáctica. Entonces, vamos a empezar, miren, antes de empezar pasar con la siguiente diapositiva, miren, en una actividad de aprendizaje o una sesión de aprendizaje, como nosotros lo denominamos, miren, tenemos cuatro teorías fundamentales que son recurrentes, ¿no? Una es la que estoy mencionando, que es el aprendizaje por descubrimiento, ¿sí? Todavía no avance, por favor. Todavía no avance. Uno que es la teoría pues, del aprendizaje por descubrimiento, en la cual se va a explicar luego. Y también tenemos la teoría de Lev Vygotsky, ¿no? Que también es parte del proceso del aprendizaje, ¿no? Luego, otra teoría importante que nos ayuda a desarrollar una actividad de aprendizaje tiene que ver con la teoría del aprendizaje significativo, que es donde aterrizamos a partir de una actividad de aprendizaje, ¿no? Y luego, como cuarto elemento dentro de una actividad de aprendizaje, encontramos la teoría de Jean Piaget. Son cuatro teorías que son recurrentes en una actividad de aprendizaje que se denomina muchas veces sesión de aprendizaje. Pero para esta investigación he tomado como elemento fundamental el aprendizaje por descubrimiento.
Y vamos a ver ahora en qué consiste este aprendizaje por descubrimiento. Miren, tradicionalmente el aprendizaje se basaba en la memorización, ¿no? De diversos textos y el almacenamiento de esa información, ¿no? Y se creía que el estudiante que tenía una buena capacidad de almacenamiento era, entre comillas, un buen estudiante. Sin embargo, cuando surge la teoría de Jerome Brunner, ¿no? Y el aprendizaje por descubrimiento, nos dice que el estudiante no aprende memorizando, no aprende por repetición, ¿no? En contraposición a las teorías conductistas del aprendizaje, ¿no? Entonces nos habla del aprendizaje como un proceso activo, en la cual construye sus propios conocimientos a través de la exploración y resolución de problemas, en lugar de recibir información de manera pasiva. Entonces, aquí en esta idea central del aprendizaje por descubrimiento, tenemos que el estudiante se convierte como protagonista del aprendizaje, en contraposición a las ideas conductistas en la cual el docente es el centro del aprendizaje, la típica clase magistral, ¿no? Donde el docente tiene las diapositivas y empieza a explicar y el estudiante es mero receptor pasivo de estas actividades de tipo expositiva. Entonces, en esta teoría, y ustedes pueden ver, es subrayado eh, exploración y resolución de problemas. ¿Por qué he subrayado esto? Porque a través de la exploración de diversas fuentes bibliográficas, de distintas problemáticas, es que nosotros llegamos a una resolución de un problema. Entonces, la investigación formativa lo que busca es, a través de la exploración bibliográfica e identificar un problema, desarrollar la investigación. O sea, este tipo de investigación no genera, no pretende convertir al estudiante, como en algunas universidades se ha planteado, a dejarle un trabajo aparte, ¿no? O sea, lo que he visto en muchas universidades, y he estado revisando bibliografía, he visto que termina el semestre y le dicen como parte de la investigación formativa, generan otro trabajo de investigación y lo que obviamente causa malestar, molestia y estrés en el estudiante, ¿no? Esa es una concepción equivocada de la investigación formativa, por cuanto lo que se plantea a través de esta teoría es que el estudiante explore constantemente bibliografía y resuelva problemas a través de los diversos temas que va desarrollando, ¿no? Entonces, esa es la idea central de esta teoría del aprendizaje por descubrimiento que va asociada a la investigación formativa. Luego, tenemos otra teoría, no sé si nos puede pasar la siguiente diapositiva, Lucía. No, más la otra diapositiva, el aprendizaje como proceso activo. Bien, el aprendizaje exacto, ahí. Miren, aquí debemos tener en cuenta que dentro de esta teoría, como se ha resaltado, es importante considerar que el estudiante, al desarrollar diversas actividades, convierte el aprendizaje en algo activo, no en algo pasivo, no en algo tedioso, en la cual se convierte, como he indicado, en un receptor pasivo de información. Y aquí vamos desarrollando diferentes elementos que nos permiten desarrollar la investigación y el pensamiento científico. Vamos con otra teoría, por favor, que es la teoría de la actividad. Miren, esta teoría de la actividad, que es otra teoría que he mencionado, es lo que se utiliza hoy en día, ¿no? He visto con mucho agrado en varias universidades
que están trabajando diferentes estrategias, ¿no? Por ejemplo, el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, que es una actividad, una estrategia, ¿no? Que nos permite desarrollar esta teoría de la actividad. Y como en la primera teoría hemos visto que el estudiante es un protagonista del aprendizaje a través de la búsqueda constante de información, él en esta teoría de la actividad nos propone eso, ¿no? Que el estudiante busca soluciones a través de diversas acciones para desarrollar, desarrollar, para lograr la solución de una problemática, ¿no? Y esto se está utilizando en muchas universidades, lo que se denomina el aprendizaje basado en temas, el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Que hoy en día se ha convertido en una herramienta útil dentro de lo que nosotros denominamos la investigación formativa. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, Lucía. Muy bien. Otro sustento teórico lo tenemos en la teoría de la actividad de Leontiev, recordando que Leontiev pertenece a la escuela rusa, ¿no? Que conjuntamente con Vygotsky van a desarrollar este elemento tan importante en la cual se considera que el elemento social es el mediador en los aprendizajes. Y aquí tenemos que a través de esta teoría, nosotros tenemos condicionantes, ¿no? Para desarrollar el aprendizaje, que los tenemos en los condicionantes biológicos, psicológicos, sociales y culturales, ¿no? Dos elementos importantes en los cuales el estudiante logra desarrollar aprendizaje, ¿no? Hace instantes mencioné que la teoría del aprendizaje por descubrimiento es recurrente con diversas teorías, ¿no? Y en este caso, con esta teoría de la actividad de Leontief, tenemos ahí que un elemento importante para desarrollar aprendizajes a través del análisis de los contextos es el grupo sociocultural. Tener en cuenta el contexto donde se están desarrollando los aprendizajes y ver qué capacidades, qué habilidades tiene el estudiante para desarrollar determinados problemas que va a encontrar en su contexto y en su grupo sociocultural, que hoy en día lo estamos desarrollando a través de lo que en el sistema educativo, en EBR y en muchas universidades, se está trabajando el enfoque, el conocido enfoque por competencias, ¿no? En la cual el estudiante parte de soluciones que se presentan en su contexto, ¿no? Y cómo a partir de ello va proponiendo distintas soluciones a esa problemática y va generando aprendizajes y va generando conocimiento. No solamente los científicos especializados con bata blanca generan conocimiento. El estudiante, a través de esta teoría que nos plantea Leontiev, nos dice que el estudiante, a través del análisis de su contexto, del grupo sociocultural donde se desenvuelve, genera aprendizajes y genera conocimiento. Rey, 3 minutos, por favor, para concluir. Muy bien, pasemos por favor a la diapositiva, a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, Lucía. Bueno, esto es la pedagogía de Emilio Regia, que también, en la cual nos plantea que los niños, esa pedagogía surgida después de la Segunda Guerra Mundial, nos indica, ¿no? Que los niños construyen su propio conocimiento, ¿no? Cuando antes se conocía que el niño era el elemento pasivo de este proceso de aprendizaje. Y quiero pasar, por favor, pasa a la siguiente diapositiva. Vamos a ver en la ley 3220, y con eso quiero terminar, nos indica que la universidad
claramente es una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda formación humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural, ¿no? Entonces, la esencia de la universidad es la investigación. Y la investigación no se aprende haciendo una tesis, como erróneamente se cree en muchas universidades peruanas. La investigación se aprende investigando. Y la investigación formativa es un elemento que nos ayuda no solamente a la construcción de aprendizajes, sino a la generación de conocimientos. Entonces, esta reflexión que el día de hoy se ha realizado nos invita a replantear el tipo de investigación que estamos realizando en nuestras universidades y en la educación básica regular. Muchas gracias por su atención y si hubiese alguna pregunta, alguna interrogante, bienvenido sea. Muchas Gracias. gracias a ti, Rey, por la ponencia. Recordarles a los participantes que pueden dejarnos sus preguntas a través del chat para que podamos al finalizar hacerle llegar a los ponentes de todas las exposiciones que se han hecho ahora. Ok, gracias, Rey. Interesante la ponencia. Vamos a continuar ahora con esta ronda de exposiciones y invitamos a Yoya Flores, licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Trabajo Social con mención en Familia y Redes Sociales y magíster en Ingeniería Industrial con especialidad en Organización y Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Nacional de Trujillo. Doctora en Ciencias del Desarrollo Social por la misma universidad, donde actualmente se desempeña como docente auxiliar. Yoya, bienvenida y te invitamos a que puedas compartirnos tu investigación, comparación, evaluación y propuesta del manejo migracional venezolano, resultados preliminares. Un tema bastante interesante. Yoya, bienvenida. Muchas gracias, bien, muchas gracias por la presentación, Luis. Buenas tardes con todos. Gracias también a los participantes que me antecedieron y a todos los que están el día de hoy. El resultado que tengo, los avances preliminares que estoy mostrando, son de un proyecto ganador de canon minero acá en la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Y se denomina Migración Venezolana en Perú y Ecuador, resultados preliminares. Voy a ceñirme a los 15 minutos, ¿no? Lo he hecho bastante gráfico para que sea bastante didáctica la exposición. Bien, nosotros pasamos en esta convocatoria de canon minero, que es la 7ª convocatoria que realiza la Universidad Nacional de Trujillo, y planteamos el problema, cómo se desarrolla y cuál es el impacto científico, social y ambiental de los migrantes venezolanos en Perú y Ecuador. Basado en las cifras que encontramos que a partir del 2015 se dio un auge grande en la migración venezolana y que los migrantes iban a los países que estaban más cerca. En este caso, los que tenían mayor incidencia eran Perú, Ecuador y Colombia. Entonces nosotros elegimos 2 de ellos, que era el caso de Perú y Ecuador. Nosotros planteamos, ¿no?, como hipótesis ver si es que mejora en los 3 aspectos, el aspecto científico, el social y el ambiental. En el científico vamos a entender todas las partes que son las causas por las que ha migrado, las condiciones de vida que tiene y cómo enfrenta este proceso, ¿no? Cómo se da el proceso, la documentación y todo para llegar. Sabemos que un migrante que sale de Venezuela para Perú demora 2 meses en llegar caminando, ¿no? Y en la parte social vemos toda la parte familiar, la parte que tiene que ver con educación, trabajo, y en la parte ambiental, la parte de lo que es el ornato, el cuidado, la seguridad y la mendicidad que se da en cada uno de los aspectos, ¿no? Nuestro proyecto verdaderamente ha tenido bastante acogida, hemos recibido bastantes entrevistas, ¿no?, de bastantes medios de comunicación preguntando sobre el proceso que nosotros tenemos y qué es lo que nosotros vamos a conseguir, un poco qué es lo que les voy a ir explicando. Nosotros, como objetivo, nos hemos planteado primeramente describir todo este proceso migracional, cómo se da en los aspectos que ya les señalé, científico, social y ambiental, comparar cómo se da en Perú y en Ecuador, porque las situaciones son distintas, evaluar este aspecto
Y por último, dejar una propuesta de inclusión. En esta propuesta, que forma parte del tercer hito, queremos dejar una ordenanza, si es posible municipal, regional o un proyecto de ley. Estamos trabajando y encaminados a ello. Entonces, nuestro proyecto se aboca a un problema social que tiene que ver básicamente con Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que tiene que ver con ciudades y unidades sostenibles. Dentro del primer hito, la primera parte, porque nuestro proyecto ganador de Canon Minero tiene 18 meses para ejecutarlo. Nos encontramos en 3 hitos, que son 3 fases. En la primera fase ha sido la aplicación de cuestionarios a migrantes venezolanos para conocer todas las condiciones por las que ellos, ¿no?, han migrado. Acá tenemos algunas fotografías del trabajo que hicimos. Elaboramos un instrumento basado en esas 3 fases. Fuimos en Quito al Parque La Carolina, La Alameda, El Ejido, Panecillo. En Guayaquil a Malecón 2000, Mercado Bahía, Puerto Durán, Parque Centenario, Plaza Las Iguanas, Jerusalén. En Loja a Plaza del Valle y Plaza de Armas. Y en Tumbes, Plaza de Armas, Centro Perimétrico y Aguas Verdes, ¿no? En cada uno tomamos muestra para conocer estas situaciones que hemos recolectado en esta primera fase. ¿Qué datos encontramos? El primer dato, tenemos 2 colores en nuestras tablas. El amarillo es Perú y el celestito es Ecuador, ¿no? El motivo por el que migraron principalmente, encontramos que es la situación económica, ¿no? Con un 68% en lo que es Perú y un 52% en Ecuador. En el tipo de vivienda, encontramos que la mayoría de migrantes venezolanos viven en cuarto, ¿no? Ahí encontramos un índice del 66% y 60%. Otros resultados preliminares fueron el tipo de seguro con los que ellos cuentan actualmente. Encontramos que en Perú el 69% no tiene seguro y en Ecuador un 45%. En el nivel de estudio nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que hay personas que han estudiado en su país, pero cuando vienen acá no han continuado o trabajan de otra labor, ¿no? Entonces encontramos que, por ejemplo, hay un alto índice para encontrar que han estudiado primaria, secundaria o que terminaron el colegio. La situación laboral de los migrantes, encontramos, por ejemplo, en el caso de Perú, hay 75% trabajando y esto es debido a la mano de obra, ¿no? La mano de obra que ofertan es mucho más barata que la peruana, entonces por ello, ¿no? Y igual en Ecuador con un 65%. La actividad a la que se dedica mayormente es la cosmetología. Algunos son meseros y algunos, cuando señalaban nada, era porque se encuentran en las calles pidiendo limosna. Pero lo distinto de esto es que encontramos mucho más mendicidad en Perú que en Ecuador. Ecuador es mucho más ordenado en el aspecto en cuanto a los migrantes, ¿no? El ingreso económico, encontramos, por ejemplo, muchas personas que no ganan nada, no reciben dinero, y algunas que sí, y los que están recibiendo algún dinero es porque están trabajando o subempleado en diversas instituciones. Cuando llegamos ya a qué instituciones apoyan a los migrantes, encontramos que hay varias instituciones y que tienen un servicio donde ellos orientan y clasifican cuánto es lo que van a apoyar a cada uno de ellos, ¿no? Y nos damos cuenta que básicamente el sentido de protección, de inclusión, es casi similar en las diversas instituciones que se dan. Entonces, en cada una de ellas se ha dado ese apoyo a los migrantes, pero con un sistema, le llaman el GTR4, es un programa donde se agrupan todas las instituciones y de esa forma se vela para que no le apoyen económicamente a 2 o 3, sino si una institución apoya a un migrante, a la otra ya no. Y los programas que tenemos, encontramos Médicos por ejemplo Sin Fronteras, que ya dejó, ya Médicos Sin Fronteras está trabajando en Tumbes, pero hay un montón de ONGs que sí están apoyando y en Ecuador hay muchos más. Pero ahora se ha formado un plan donde se agrupan todas esas instituciones para apoyar. De esa forma está mucho más ordenada y se ha creado los PAO, que es el Programa de Atención y Orientación. En la segunda fase que nosotros realizamos, nuestra primera fase terminó con esta recolección de datos a todos los migrantes venezolanos. La segunda fase consistía en socializar ya con las universidades sobre ello y conocer cuál es el apoyo de la academia en cada uno de ellos. Fuimos a 3 universidades, a la Pontificia Universidad Católica de Quito,
a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y a la Universidad de Santiago de Loja. Y en ambos mostramos estos resultados para conocer y sobre todo articular con otras entidades que vienen trabajando con los migrantes venezolanos. Justo hemos tenido algunas notas del día que nos ha sacado nuestra universidad y hemos hecho entrevistas a instituciones que trabajan a favor de los migrantes venezolanos. Este es en Tumbes. Hemos ido de la Municipalidad Provincial de Tumbes, hemos hablado con el gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Tumbes, hemos ido a la Universidad Nacional de Tumbes con el director del Instituto de Investigación. Hemos tenido también organismos para conocer cuál es el papel que cumplen ellos en los migrantes, ¿no? Entrevista a los organismos, como por ejemplo UNICEF, lo que es ADRA, la ONG Prisma, tenemos OIM, la comisaría, con el parte ambiental, ¿no? Los serenazgos. Hemos ido a World Vision, hemos conocido también CAMIR, que es una casa, un centro de acogida que está en Tumbes y donde pasan los migrantes y está 72 horas, ¿no? Y luego se les da la ONG Beniactiva, que es una ONG que apoya con información legal. Entonces, con esta segunda fase, estamos complementando las instituciones. Nos falta, justo estamos viajando el día 31 para completar la última parte de la segunda fase, que es recolectar la información de las instituciones ecuatorianas, y con eso cumpliríamos ya las dos fases, que es la primera parte, que está integrada para lo que es los migrantes, las instituciones, nuestro tercer hito, que es el último, y que comienza el 20 de noviembre hasta fines de marzo, que es donde debe cerrar nuestro proyecto, es constituir lo que es una propuesta de ordenanza municipal, ¿no? Tanto en Tumbes, que es la parte fronteriza, donde está la frontera, y la parte que corresponde a Ecuador, ¿no? Acá tenemos justo una nota que nos sacó nuestra universidad sobre todo el proyecto, y para finalizar, nosotros nos encontramos, como les digo, en proceso y estamos encontrando con este tema bastante satisfacción, bastantes personas que apoyan a los migrantes y sobre todo que se interesan en este proyecto, ¿no? Me gustaría más adelante contarles cómo terminamos el proyecto, porque hasta que hemos llegado ahorita a la segunda fase, la tercera fase constituye ya la parte de la propuesta en sí, que es la que vamos a comenzar a articular para poder llegar a una propuesta, si se puede, municipal, eh, si esto a través del gobierno regional o con un proyecto de ley. Vamos a trabajar en ello para poder dejar esas propuestas en manos de las entidades. Con eso termina nuestro proyecto. Vamos a sacar un libro que es el resultado de 4 tesistas que están trabajando el tema del proyecto. Nos han pedido 2 dentro de los entregables de nuestro proyecto, pero estamos trabajando con 4 tesistas que están desarrollando toda la parte del manejo migracional. Vamos a sacar un libro, un artículo científico y terminamos con nuestra ordenanza. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Yoya, por la presentación. Muy interesante, un tema además vigente como es el manejo migracional venezolano. eh, y te felicito por los alcances que nos has dado de esta investigación. Vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho a través del chat. En particular, la última ponencia es que ha significado algunas preguntas. Gonzalo Romero nos pregunta a través del chat, yo ya, si en ambos países se brinda el mismo apoyo, ¿por qué Ecuador se considera más ordenado con respecto a los migrantes? Es una pregunta que nos están planteando a través del chat. Bien, sí, gracias por la pregunta, Gonzalo. Bien, lo que nosotros hemos encontrado en ambas partes, en los dos hitos que venimos desarrollando, es que, por ejemplo, en Tumbes nosotros encontramos a migrantes durmiendo en la calle en cartones, ¿no? Y, por ejemplo, ellos duermen ahí y no pasa nada, la policía pasa, va. En Ecuador no ves eso. ¿Y por qué? Porque la misma gente dice, no, nos van a quitar a nuestros hijos. Y ellos se agrupan a través de cantones, que vienen a ser, como decir, lugares donde ellos están viviendo, ¿no? Entonces, como que tienen un sistema distinto. Justo cuando hemos viajado, hemos coincidido con una feria que ha habido de servicios y encontramos que en la feria de servicios no hay ningún venezolano. En Trujillo sí, tú vas, por ejemplo, en Tumbes, los que te venden las cositas en las ferias pueden ser venezolanos. Entonces, en Ecuador no, ¿por qué? Porque lo tiene un poco más ordenado el proceso
que no deja que un migrante esté, por ejemplo, ahí de manera formal. Puede ser un trabajador, pero no es un empresario que está haciendo. Entonces nos hemos dado cuenta que de esa forma como que tienen más. Las ONGs y los lugares casi son los mismos. Por ejemplo, UNICEF está acá, está allá. OIM también, pero como que lo tienen mucho más establecido que lo que nosotros. En Perú es un poco más asistencial el tema, en el otro es un poco más eh, de gestión, de proyectos, de articular. Es por eso no mi comentario, de que era más ordenado. Muchas gracias, Yoya. Finalmente, hay una pregunta de Melitón López que nos consulta qué se pretende resolver con el proyecto, cuál es la solución que se podría alcanzar con los resultados de esta investigación. Bien, lo que nosotros buscamos es que a través de un problema social, como es este, es un problema complejo, álgido, ¿no? Hacer una propuesta del tema migracional. ¿En qué sentido? Nosotros observamos que muchos de los migrantes venezolanos han venido sin papeles, no tienen papeles o no es ordenado el proceso. Cruzan y vienen. Entonces, la idea es establecer un proceso. ¿Para qué? Para que cuando ellos en algún momento vengan, se vaya, por ejemplo, como lo que ya se está poniendo, hay un PAO, es un programa de atención y orientación. Llegan, los orientan y de acuerdo a ello se da el apoyo, ¿no? Y, por ejemplo, lo que nos gustó bastante es el tema de CAMIR, que es este centro de acogida residencial. ¿Por qué? Porque llegan 72 horas. ¿Qué hacen en ese lugar? Se bañan, se cambian, descansan y luego ya salen. A ver, entonces nosotros pretendemos que esto se operativice mucho más y dejar ya una propuesta, ¿no? Y de qué forma se les puede, de una manera. Si bien es cierto, muchos de ellos han dicho que es transitorio lo que han venido, ¿no? Nos comentaban, les cuento en las entrevistas que hemos tenido, que hemos recogido, que un sueldo mínimo es $20. Imagínense, con $20, entonces ellos, lo que ellos mandan, les alcanza a su familia, pero acá, ¿no? Si nosotros decimos $20, entonces es distinto, ¿no? Muy bien. Ok. Muchas gracias, Yoya. Gracias. Gracias. Quiero agradecer también a todos los ponentes que nos han acompañado en esta noche ya de presentación de experiencias, de trabajos de investigación, cada uno en su campo contribuyendo al desarrollo del conocimiento. Antes de despedirnos, quiero invitarlos a que puedan participar a las 8 p.m. en la última conferencia del día, Mesa Redonda, Alianza Universidad Empresas para la promoción de investigaciones aplicadas, donde contaremos con la presentación del doctor Carlos Rosales Loreno, el doctor Henry Polanco Cornejo y el magíster o la magíster Lucila Justiniano. El enlace de la mesa se encuentra en el chat, así que pueden todos participar. Y para despedirnos invito a Luis, a Gerardo, Yoya ya está con la cámara encendida, Gerardo también, a Rey, que puedan encender su cámara para que podamos cerrar esta ponencia y despedirnos de todos los participantes. Agradecer igual a los participantes en esta ponencia. Muchas gracias a todos. Invitar a todos los participantes a que sigan el ejemplo de los ponentes que nos han acompañado en esta noche y que han mostrado los avances que tienen en investigación en diferentes campos, bastante enriquecedores, que además pueden ser motivación para los que están desarrollando alguna investigación o están por hacer una tesis, tal vez puedan seguir estas líneas o estos caminos que ya están abriendo nuestros ponentes en esta noche de la quinta semana de investigación RPU. ¿Ok? Muchas gracias y nos vemos con todos hasta cualquier otra oportunidad. Cuídense mucho, ¿no? Muchos éxitos y que estén bien todos. Gracias a todos Adiós, por todo un su participación. gusto. Igualmente, Gerardo, Adiós. Luis, Muchas Rey, gracias. nos vemos. Gracias.